Bienvenidos, bienvenidas a este live en la Fuga Branding para quienes llegáis por primera vez. Yo soy Carmina, soy mentora estratégica de marca personal para negocios creativos y trabajo con personas que quieren transformar su conocimiento en un estilo de vida que tenga sentido. Y me declaro fiel impulsora del live aquí en Substack, así que me encanta generar conversaciones, sacar ideas y sobre todo pues traer a invitados como el que tengo hoy, de lujo, Óscar Feito. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Pues encantado de estar aquí con una experta en Substack, a ver si aprendo yo algo de ti. Así que encantado de estar Bueno, aquí. bueno, todo un honor esperar que tú puedas aprender algo de mí. Y tengo que decir que, bueno, yo llevo muchísimos años siguiendo a Óscar, soy además, digamos, clienta suya de varias de sus formaciones. Y bueno, el día que le vi entrar por aquí, aquí en Substack, dije, uy, tengo que escribirle, este tiene que estar en uno de mis lives. Y nada, y aquí estamos después de haber cuadrado fechas, encantadísima de que estés aquí. Así que nada, Óscar, si alguien no te conoce, preséntate brevemente. Pues nada, rápido. O sea, yo básicamente soy un dinosaurio digital que llevo en esto, como digo yo siempre, desde que Jordi Hurtado le enseñaba al Cid Campeador a montar en pony, allá por la época de los dinosaurios. O sea, son ya más de 25 años en Internet y viviendo de Internet, ¿no? Yo lo descubrí de casualidad. Yo trabajaba en banca de inversión. Estuve 6 años en Londres y ahí fue cuando literalmente Internet se cruzó por mi camino, o sea, y fue un flechazo. Dije yo, a ver, esto es algo más, esto no es una herramienta, esto no es un sector nuevo, esto es una cosa que va a permear y que va a calar y que va a afectar absolutamente todo, ¿no? Desde cómo nos comunicamos, cómo nos divertimos, cómo conectamos, cómo compramos, cómo vivimos, ¿no? Entonces lo vi como una oportunidad increíble allá por finales de los años 90. Y entonces, bueno, pues me volví a España y empecé a trabajar en Terra, que los más tulliditos y veteranos recordarán que, claro, al final fue de las primeras empresas de Internet aquí en España, digamos la filial de Internet del grupo Telefónica, con su ISP, con su portal financiero que era Invertia, y yo pues fui la segunda o tercera incorporación del departamento de e-commerce de Terra. Por aquel entonces en España había, no te exagero, a lo mejor 8 tiendas online. Estaba la Casa del Libro, área PC, todo Toys, que era de juguetes. Había una tienda de juguetes, una tienda que se llamaba Ibergourmet, que era obviamente gourmet. O sea, era como, había una tienda online en cada categoría. Entonces, claro, fue una oportunidad brutal. En un año aprendí de Internet lo que no está escrito, porque digamos que se iba inventando sobre la marcha, cosas que hoy damos por hecho, pues no se sabía cómo funcionaban, todo el tema de las cookies, los derechos, los emails, la privacidad, de cómo funcionaban los acuerdos, las comisiones. Hoy hablamos de afiliación, hablamos de infoproductos, hablamos de todo este tipo de cosas, pero hay que entender que es que esto hace 25 años no, estaban haciendo, ¿no? Entonces fue una época, fue como un borrón de toda la cantidad de cosas que hicimos y nada, luego monté una startup, estuve apenas un año en Terra y ya pensaba que no sabía todo de Internet y claro, bueno, tampoco había mucho más que saber porque nadie sabía mucho más porque estaba empezando. Entonces ahí montamos una red de publicidad online, o sea, una cosa que hoy vemos como vemos un Google AdSense o estos anuncios que nos salen y lo vemos como muy natural. Tú lees una página y hay publicidad, pues otra vez por aquel entonces se estaba inventando. Pues nosotros montamos una red de publicidad, no sé muy bien cómo ni de qué manera logramos a generar 1.000 millones de impresiones publicitarias al mes, Guau. vendimos la empresa por varios millones de euros y ahí llegó un poco el caso de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me había gustado mucho el tema del emprendimiento, me había gustado mucho el tema de Internet, lógicamente, y las oportunidades que había, pero también había cosas que no me habían acabado de gustar de cómo funciona una empresa tradicional, ¿vale? Porque al final tú crees que tienes mucha libertad, etcétera, pero luego al final pues tienes inversores, tienes socios, tienes trabajadores, hay un ecosistema alrededor que quiere decir que al final te pasas buena parte del día haciendo cosas de gestión de una empresa, ¿no? No tanto lo que a mí me gustaba, que era la parte de innovar, de desarrollar negocio y tal. Entonces, pues, estuve durante varios años sopesando un poco qué hacía y decidí que volvería a emprender. O sea, digamos que yo ya me considero que no soy empleable. O sea, yo no puedo entrar ya en una oficina con horarios, con chorradas, o sea, hacer tonterías, hacer cositas de estas de grupos, de hacer el pino y ponernos todos a hacer de excursión con 50 años. No, o sea, yo ya no me veo ni... Entonces, dije, bueno, pues voy a montar algo
que yo ya empezaba a ver en Estados Unidos, que es este concepto de marca personal, ¿no? Un negocio donde en el fondo el foco eres tú y lo que tú eres capaz de aportar. Ya, yo tenía una trayectoria en Internet, en negocios digitales, y pensaba que eso era un valor, pues que podía ser útil esa experiencia, ese conocimiento para otra gente. Y entonces eso es lo que hice. Monté la marca mía personal, es un negocio personal basado en, bueno, pues ayudar a otra gente a recorrer un poco el camino que había recorrido yo para construir un negocio. Y eso es un poco lo que hago ahora, o sea, formar sobre todo a profesionales, a gente que quiere montar un plan B, bien como algo accesorio, suplementario, un complemento a su sueldo, o bien como algo que eventualmente pueda ser un plan A y dedicarse a ello, ¿no? Y esto es un poco en el punto en el que estamos ahora. O sea, ese Me es el encanta. resumen. Así en resumen, me ha encantado tu resumen y además precisamente es por lo que me interesaba muchísimo esta conversación, ¿no? Porque alguien como tú que lleva tantos años, que puede tener esa visión del inicio de Internet, de cómo es ahora, de cómo ha avanzado tan estrepitosamente rápido, porque es increíble, ¿no? O sea, Mm, yo llevo como 10 años ujú, y no tienen absolutamente nada que ver esos inicios del blogging que pensábamos monetizar a través de lo que escribíamos al mundo de las redes sociales ahora, las newsletters, es una evolución brutal. Pero bueno, de alguna manera, yo creo que siempre hay como unos fundamentos, ¿no? O al menos que son las ventajas que tiene el mundo digital, ujú, que no las tenía el mundo físico. O sea, ahora hay mucho menos riesgo, ujú. podemos probar cosas sin Eh, tener ideas geniales, ¿no? Es como que nos podemos lanzar, sin tener que invertir, mm, invirtiendo tiempo, sí, pero de alguna manera como que hay muchísimo menos riesgo. Es por mm. esto que quizá se lanzan tantísimos, negocios digitales que también fracasan, Sí, supongo. también, a ver, es más fácil que nunca, ¿no? O sea, realmente ahora hay un tema de oferta y de demanda. Es decir, por un lado, por el lado de la oferta, es la facilidad, como bien dices, hoy en día es muy fácil crear un negocio, ¿no? Negocios incluso de facturar millones. No necesitas estructura, no necesitas empleados, no necesitas oficinas, ni logística, ni almacenes, ni transporte. O sea, es decir, tradicionalmente el concepto de emprender, montar algo por tu cuenta implicaba una inversión y un riesgo. Ahora, ojo, ese riesgo sigue existiendo porque es un riesgo de tiempo, de ilusión, de esfuerzo. Ya no es tanto un riesgo de dinero, es un riesgo quizás del compromiso, que eso también es un coste. O sea, parece que no, porque no tienes que alquilar una oficina y contratar a 3 personas, pero hay otro riesgo, que es que lo que tú estás sacrificando en tu tiempo libre o en otros ratos para construir eso. Y en paralelo, claro, es verdad que es mucho más accesible, pero precisamente por eso hay mucha más competencia, con lo cual, claro, no todo el mundo está dispuesto a alquilarse un local o tiene la posibilidad de alquilarse un local en la Gran Vía y montar una pastelería. Precisamente, y aún así hay mucha competencia. Pero claro, montar una web y decir soy coach o hago no sé qué o soy psicólogo, pues claro, es muy fácil, es muy accesible, más fácil que nunca, pero también tenemos el tema de la competencia, ¿no? Eso es un poco por el lado de la oferta. Digamos, la tecnología facilita mucho que la gente que quiere intentarlo no tiene excusa para no intentarlo. ¿Qué pasa luego con el lado de la demanda? También yo creo que es que está cambiando mucho el concepto del empleo y cómo tradicionalmente, o sea, yo genuinamente pienso que el mundo está cambiando y va a cambiar mucho más con respecto a cómo nos ganamos la vida. Tradicionalmente uno, pues, como conseguías un trabajo y tú vendías a esa empresa 40 horas a la semana o 8 al día o lo que sea a cambio de un dinero. Y esto era la forma de ganarse la vida. Tú tenías un conocimiento, tenías una habilidad, tenías una experiencia y en base a eso, al valor de ese conocimiento, experiencia o habilidad, a ti te pagaban más o menos y tú a cambio dabas un tiempo a esa empresa. Esto está cambiando. Está cambiando por la automatización, está cambiando por la delegación, está cambiando por la globalización. Esto quiere decir que a lo mejor yo soy una empresa y no necesito tener a 3 diseñadores en plantilla permanentemente y puedo contratar a una persona en Perú o en Pakistán o en Francia o en la Conchinchina para hacer ese trabajo de forma puntual. Eso es una oportunidad para la empresa, pero también es una oportunidad para la persona que tiene esa habilidad, que es un abogado, el que es una diseñadora, que es una ingeniera informática, el que es un asesor fiscal, el que tiene ese conocimiento que tradicionalmente la única manera que ha tenido de explotar y monetizarlo ha sido a cambio de una nómina con un compromiso de X horas, que generalmente es a tiempo completo. Ahora mismo empieza a haber una cierta flexibilidad. Con lo cual, claro, es como que se juntan el hambre con las ganas de comer, es decir, como que todo va guiado hacia, por un lado, cada vez es más fácil
explotar tus conocimientos y construir un negocio personal. Y por otro lado, es que el propio futuro y la propia tendencia del empleo es que te está empujando a ello, porque ya el concepto de trabajo seguro ya no existe. Es que antes, claro, la gente me decía, ¿y a ti no te da miedo emprender? Digo, a mí lo que me daría miedo es depender de una nómina y no tener control de lo que está pasando. A lo mejor te dicen, no, no, la empresa va fenomenal, pero es que hemos decidido que se va a cerrar este departamento porque se va a llevar todo desde Alemania. Es que a ver, yo lo estoy haciendo muy bien, ya, pero es que hay un solapamiento porque acabamos de comprar tal empresa y nos sobra este departamento. Entonces, si te quieres ir a Australia o a Alemania a hacerlo, pues lo miramos, pero si no, te estás fuera. Entonces, mira toda la gente, todos los bancos. Y es que cada día yo voy por la calle, antes había 200 bancos y ahora es que no hay bancos casi, o solo te abren una hora, o de cada 5 sucursales que había, ahora solo hay una. Entonces, ¿dónde está la seguridad laboral de eso? Para nada. Además, es como una falsa seguridad que la mayoría de la gente se aferra como como llevo tantos años, Sí, si me voy, me tendrían que pagar tanto, ¿no? O sea, es sí, como, me mantengo atrapada en esta jaula porque, si me voy, me tendrían que pagar, y realmente es que estás, no sé, como de alguna manera, viviendo en esa jaula que no te convence para nada solo porque te tendrían que pagar tanto, ¿no? Y luego vemos, pues, con lo que pasó en la pandemia o, bueno, como tantas empresas ahora que las compran, que las cierran, etcétera, pues que al final lo que da miedo es eso, ¿no? mm, Perder tu vida en algo que realmente no te gusta. Y me ha encantado aquí, el tema, que me lo he apuntado, de, que el mundo digital nos da esa oportunidad de potenciar nuestras habilidades. O sea, ese mm, concepto me parece algo, o sea, me parece brutal, va totalmente además con mi filosofía de negocio, porque es que yo ayudo a eso, mm, precisamente, ¿no? A construir una forma de vida a través de un negocio. Entonces, la manera es, eh, darte la oportunidad de pensar en cuáles son tus habilidades, porque sí. hoy más que nunca tienes la oportunidad de, pues eso, de sacarlas adelante y de lanzarlas sin el riesgo de tener que contratar un local físico y llegando a, pues, a cada rincón del planeta con el mundo digital. Es Y que no me quiero pasa. romantizarlo, o sea, No, no, pero es que es una cosa muy real. Mira, de hecho, aprovecho para saludar porque estoy viendo gente conocida aquí, a Chema Portero, estoy viendo a un montón de gente, del tema. sí, sí, coach, Agustí López, o Sí, sea, un montón de gente conocida. Así que me alegro que estén aquí acompañándonos porque hay un montón de gente en directo. sí, sí, Entonces, sí. fíjate, hoy mismo me ha escrito una persona y me ha dicho, "Sí, entiendo todo esto del negocio personal, pero yo llevo 25 años trabajando en empresas y tal y todavía no entiendo qué voy a vender yo o qué valor puedo aportar yo". Y digo, ¿y qué has estado haciendo todos estos años? ¿Qué te crees que has estado haciendo? ¿Por qué te crees que te pagan un sueldo? Digo, no, es que pues soy administrativo o soy técnico, soy responsable financiero, soy tal. La gente se piensa que el trabajo es como algo que te toca en una lotería o que cualquiera que pasa por ahí, ¿no? O sea, el trabajo es un intercambio a ti te pagan un sueldo y tú a cambio entregas unas habilidades. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que no es una habilidad, que es que tú das 8 horas al día. No, en el fondo tú estás entregando un trabajo. Que luego a ti te hacen estar ahí sentado 8 horas al día, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia, pero en el fondo lo que hay que entender es que cuando tú tienes un trabajo y tienes una carrera profesional y tienes unos estudios y una formación y una experiencia, tú tienes unas habilidades y unas vivencias y una capacidad de resolver problemas en un determinado contexto. Por eso te están pagando un sueldo en realidad. Por lo tanto, lo único que estamos diciendo con este tipo de enfoques es decir, yo voy a coger esta habilidad y la voy a explotar por mi cuenta. Nadie te puede impedir hacer eso. Obviamente, a ver, podemos entrar ya, y si hay abogados, el tema fino de competencia desleal, lo que se supone que tú puedes o no puedes hacer con tu tiempo, pero es que vamos más allá. A lo mejor ni siquiera es tu trabajo, a lo mejor es una habilidad que tú tienes o es un hobby que tú tienes. O sea, yo, por ejemplo, uno de los primeros negocios que yo monté tenía que ver con el tema de los parques temáticos. O sea, la gente que me conoce sabe que soy un friki de Disney. Y yo, de los primeros negocios que creé, antes hablabas de los blogs, era una plataforma de blogs y yo llegué a generar muchos ingresos. Luego con la pandemia todo el tema de los viajes se fue a tomar por saco, pero yo tenía patrocinadores que eran empresas de viajes de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos que pagaban para que yo transmitiera esa información y que la gente contratara un viaje a Disney con ellos. Esto no era, aunque yo hubiera trabajado en otra empresa, esto no era una competencia, digamos, desleal. Es decir, yo tengo una serie de horas a la semana y yo voy a poner el conocimiento que yo tengo de este tipo de viajes, lo voy a monetizar. O sea, voy a utilizar este conocimiento que tengo, como el que sabe tocar la guitarra o la que sabe de maquillarse o de peluquería o del que es cualquier cosa. Entonces, no solo es decir, bueno, como yo soy contable,
Lo único que yo puedo aportar valor es en contabilidad, no es solo eso. A veces es también eso que te gusta, eso que dices, si el dinero no fuera problema, ¿a qué te dedicarías tú todo el día? Yo a Es enseñarle a la gente a tocar el piano, por ejemplo, o yo hablarle a la gente en los parques Disney. Vale, pues si no ves tu habilidad profesional, busca aquello en lo que tú te pasarías el día hablándole a la gente y enfócalo como, ¿y eso qué resuelve concretamente? O sea, yo te puedo hablar de Disney, pero eso no te resuelve nada. Ahora, si yo hablo de Disney a gente que quiere hacer el viaje de su vida y se va a gastar 5.000, 6.000, 8.000, 4.000 euros en hacer ese viaje, a lo mejor esa gente lo que quiere es tener la mejor experiencia posible. Entonces ahí hay una necesidad y yo tengo una habilidad. Ahí es donde está el enfoque. Con lo cual no tiene que ser tu trabajo, ¿no? Y joder, yo ya estoy harto, odio la contabilidad y encima me voy a montar un negocio de contabilidad. No, no tiene por qué ser así. claro, es que, o sea, que ya que creas un negocio tiene que ser disfrutable, eso está clarísimo. Y luego, aparte, nos hemos acostumbrado siempre como a que, eh, bueno, a no hacernos la pregunta correcta realmente. Mm, O sea, no es ¿qué puedo aportar yo? Es como, ¿qué quieres aportar tú, no? O sea, indaga en qué puedes aportar. Ya no te pongas al revés, como en plan que tienes que aportar algo que ya existe. Es que igual tú tienes una habilidad que ni siquiera te la has planteado, mm, que se te da genial, que te encanta, pues es por ahí. Yo siempre lo digo, yo no comencé mi negocio teniendo claro lo que iba a hacer, para nada. Se ha ido construyendo pues con el paso de los años, con la experiencia, con las habilidades incorporadas, pero también cuando comencé cogí las habilidades que tenía en ese momento, me mm. encantaba escribir, yo me había dedicado al turismo toda la vida, vivía en Barcelona, bueno, y vivo en Barcelona, entonces creé un blog de Barcelona. Ya está, era lo que en ese Sí. momento yo pensé que podía hacer con lo que tenía. Y luego, pues, la vida me ha ido llevando, Ujú. adquiriendo conocimiento, pues, a lo que hago hoy. Esto es otra cosa también que me gustaría aprovechar. Mira, está Tony Herrera también aquí, que también nos conocemos, como dices, desde Vale. 2014, pues sí, de los primeros suscriptores, de los primeros alumnos. Y fíjate, al final también la gente se piensa que como que tienen que pensar muy, 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 muy bien esto porque luego ya no hay vuelta atrás. Y no es así. Es decir, primero, en esto cada uno también avanza de una manera. Esto es otra lanza que quiero romper. Es decir, parece que solo hay una forma de emprender, que tienes que levantarte a las 5 de la mañana, echarte un 50 hielos por encima, hacer yoga y tomarte un batido de hierba o de alfalfa. Y si no, no eres buen emprendedor y no eres cool y no, mira, cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Entonces, no, Vale, primero, no hay una sola forma de emprender. O sea, que la gente se quite esta presión, que se deje del Instagram y de las frases bonitas y de las chorradas y al final decir, mira, a ver, yo tengo que entender los fundamentos y luego los voy a aplicar a mí. Yo odio madrugar, no me voy a levantar a las 5 para hacer yoga, no me voy a echar hielo por encima y no voy a tomar batidos de alfalfa. Y me va bien en mi negocio. Entonces, que nadie se preocupe por esa parte. Entonces, quitado este punto de encima, al final, otra cosa es, los negocios evolucionan. Un negocio personal, al final, es lo que tú opinas, el criterio que tú tienes, la experiencia que tú tienes sobre un determinado tema. Y esto puede ir evolucionando. Madura contigo. Con lo cual, no es que tenga que ser una decisión. De hecho, esta mañana lo hablaba con una clienta. Dice, joder, es que a medida que voy haciendo esto, que empezó, por ejemplo, con un tema relacionado con un deporte muy concreto, lo que estoy viendo es que, claro, yo antes era enfermera y yo veía que había una relación entre lo que es el rendimiento, entre lo que es el rendimiento físico y el rendimiento emocional y una serie de cosas. Y digo, joder, pues nada te impide poco a poco ir gravitando a eso. Entonces vamos madurando y igual que hay amistades que nos vamos apartando porque no nos aportan y nos acercamos a otras cosas a medida que vamos evolucionando en la vida, yo creo que un negocio, sobre todo un negocio personal, puede evolucionar. Tú puedes empezar hablando de eso, yo puedo empezar hablando de podcasting y poco a poco gravitar hacia otra cosa y poco a poco dirigirme hacia un perfil que implica renunciar a otros, pero mm, tener mucho más foco y mucho más sentido para otros. O sea, las cosas que yo cuento ahora mismo pues le pueden parecer muy aburridas o muy conservadoras a alguien de 20 años que quiere montar un canal de YouTube, contratar a 25 personas, viajar por todo el mundo dando conferencias. A mí eso me aterra, odio salir de mi casa, odio los eventos, odio tener a gente a mi cargo, no me gusta, o sea, gente, por ejemplo, que me cae genial, somos muy amigos, respeto mucho, Vilma Núñez, Ana Ibars, son maravillosos, tienen negocios fabulosos, pero yo no podría vivir así todo el día en un avión dando charlas, dando no sé qué, para arriba, para abajo, con 20 personas gestionándome las redes sociales. No es para mí, yo no quiero. Y me va bien así, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, primer mensaje, no hay una sola forma de hacerlo, que la gente se relaje, que no se agobie, que no diga yo tengo que ser como Ana, yo tengo que ser como Vilma, yo tengo que ser como Carmina. No, cada uno hace lo que quiera hacer.
Y luego, segundo, que no está grabado a fuego, lo importante es empezar. Y a medida que vayas viendo el feedback, vas a ver que conectas con un perfil de gente, que conectas con un problema que eres capaz de resolver mejor que otros, que a ti te tira más generar contenido en torno a unos temas que en torno a otros. Entonces, poco a poco vas apartando, es como ir por la selva, o sea, hay muchos caminos. Tú vas apartando unos, entrando por otros y lo importante es la inercia por aquello que te vaya gustando, que vayas disfrutando, que vayas conectando, que te vaya llenando, que te motive, que no sea un trabajo más, ¿no? Yo creo que es un poco el enfoque. Ahí está, sí, me ha encantado. Lo importante es eso, la inercia, ir avanzando Claro, claro. y pensar cómo lo harías tú, ¿no? Porque siempre nos guiamos mucho de, ay, ¿cómo lo hace tal? Sí. Tengo que hacerlo de esta manera y al final muchas veces les digo a mis clientas o clientes, a ver, ¿tú cómo lo harías? ¿No? Ujú. Y me dice, vale, pues yo haría esto. Digo, pues haz eso, ¿no? Porque al final tienes que también equivocarte, tienes que avanzar y también eso es lo bueno de trabajar como con marca personal, ¿no? Porque al final toda tu historia, todo lo que vas, construyendo tiene tu nombre y Mm, todo va nutriendo lo que vas sí. haciendo y todo le da sentido a través Mm. de un nombre. Entonces, Sí, sobre todo sí que también la gente no quiera tampoco tenerlo todo amarrado desde el principio. Llega, o sea, a ver, obviamente tienes que tener una idea general de a dónde vas. Esto es un poco como decir, bueno, yo voy a la sierra, más o menos sé que tengo que coger esa, más o menos tirar para allá, no me voy a ir para Andalucía, o sea, si yo quiero ir a la sierra, quiero ir al Escorial, pues a lo mejor no sé si voy a ir por las 6 o si voy a ir por no sé dónde, pero más o menos sé que tengo que salir de mi casa, ir para allá, no para el sur. Entonces, eso es la idea inicial. Pero luego, o sea, lo más difícil es eso, es empezar. Y luego puedes enderezar el rumbo. O sea, al final siempre le digo a la gente que tú no puedes girar un coche ni corregir el rumbo de un coche que tienes aparcado en el garaje. Entonces, el problema es que al final intentamos tener esa, todo hipercontrolado desde el principio y tener todas las preguntas resueltas y tener todo el camino absolutamente claro antes de empezar. Y esto es, primero es imposible, por entre otras cosas porque tú evolucionas, el mercado evoluciona, las oportunidades evolucionan. Pero segundo, llega un punto que el rendimiento marginal es decreciente. O sea, yo soy economista, entonces, al final el rendimiento marginal quiere decir, si tú piensas y planificas, lo normal es que el resultado sea mejor hasta cierto punto, que empieza a nivelarse y si sigues planificando, es decreciente el retorno. ¿Por qué? Porque al final te escudas en que todavía no sé suficiente, todavía no lo tengo claro, todavía no veo cómo voy a ganar el dinero, todavía no tal, y lo que estás haciendo es poner un parche y es el miedo a equivocarte. En realidad no empiezas no porque no lo tengas claro, sino porque te da miedo que no salga bien, te da miedo que se rían de ti, te da miedo que sea una pérdida de tiempo, te da miedo equivocarte. Por lo tanto, está bien tener una idea de hacia dónde vas, pero no esperes a tenerlo todo absolutamente niquelado y todo atado y con un lacito y tener absoluta claridad. Sí, o sea, primero eso es imposible. Y si en el remoto caso lo tuvieras, ya estaría obsoleto para cuando llegues a ese punto. O sea, quiere decir que has esperado demasiado. Entonces, eso es. totalmente. De hecho, es que la ventaja del mundo digital es eso, que no hace falta tenerlo todo atado, que podemos ir probando, prueba, error Claro, y todo el mundo puede rectificar. Es que no claro. pasa absolutamente nada. Cambiar de opinión, hacer diferentes cosas, rectificar, cambiar de red social, cambiar de formato, no pasa Es que esto también está muy relacionado con lo que te decía antes de cómo, de lo que vemos en redes sociales, que es como el estándar, el gold standard de cómo hay que, de cómo hay que emprender. Es decir, me tengo que dedicar a esto full time, tengo que abandonar todo, dejar las influencias tóxicas. Si esta persona me perjudica porque es tóxica, tengo que abandonarla y erradicarla de mi vida. Tengo que dejar el trabajo porque si no, no tengo foco y no estoy comprometido y tengo que tal. Yo, cuando alguien viene a mí, o sea, hacemos una entrevista primero y si esa persona está desesperada y me empieza a decir cosas como eres mi última bala, es mi última oportunidad, ya lo he intentado todo, digo, yo no te puedo ayudar. sí. Primero, o sea, porque yo no tengo la seguridad de que esto te va a funcionar, no tengo la seguridad y si tú esperas que esto sustituya tu sueldo o te saque de una situación imposible en 2 meses, no es el tipo de negocio. Ponte a hacer trading, lotería, no sé, compra lotería, o sea, búscate otro trabajo a tiempo parcial y cuando tengas esa calma mental fuera de la desesperación, entonces podemos construir una marca personal. Pero no es una cosa así que surge de la noche a la mañana precisamente por lo que dices, ¿no? Porque hay que ir probando, hay que ir investigando y sí, hombre, hay casos de uno que, boom, llega, va a Las Vegas, que le queda $1, su último dólar, llega a Las Vegas andando por el desierto, sediento al casino, pone el dólar en la mesa y gana 357 millones en el jackpot de no sé cuánto. ¿Pasa alguna vez? Pasa, pero no es lo habitual. Entonces yo no apostaría mi futuro a ese dólar, por ejemplo. Exacto. No me esperaría a ello, no. Claro, claro. Y,
bueno, hablando ya más de, vale, ¿cómo hacemos todo esto, no? Ujú, Porque vamos probando, tenemos que saber a dónde vamos, si vamos a la sierra, ¿no? Eso sería como una mínima estrategia, un mínimo foco. ujú, Pero me ha gustado mucho la metáfora antes que te he leído en LinkedIn ujú. sobre el bosque y los árboles, ¿no? Sí, He dicho, mira, tengo esto, tenemos que hablar en el directo. sí, Porque claro, yo creo que nos centramos demasiado como en plantar árboles, ¿no? Y sí, nos olvidamos del bosque que estamos sí, construyendo, ¿no? Que yo lo llamo como el ecosistema, ¿no? La sí, estructura claro. realmente. Entonces, ¿qué serían, o por qué crees que nos centramos tanto, por ejemplo, en el árbol que podría ser el árbol de la creación de contenido en Sí, Instagram? Me paso el justo. día hablando en Instagram Porque es lo que y no vemos, o sea, entiendo. primero porque hay mucho ruido y segundo porque es lo que tú ves. Cuando tú entras en Internet, pues tú ves que una persona manda emails diarios, entonces dices, pues ya está, el negocio es mandar un email diario. O luego ves una persona que de repente lanza una membresía, entonces tú ves desde fuera, ves ese trocito y dices, vale, el negocio es la membresía, entonces dices, voy a montar un negocio de membresía, porque es lo que ves. O luego ves, esta persona tiene 100.000 seguidores en Instagram y está vendiendo cosas de afiliado de Amazon. El negocio es afiliación de Amazon más Instagram. Entonces, vemos una pieza. Esto es como ver un coche y decir, ah, vale, esto es muy fácil, cojo un tablero y le pongo una rueda. Ya está, tengo un coche. Claro, tú ves una parte o ves un ángulo, solo ves una parte. Entonces, para realmente construir un negocio no vale. O sea, un coche no es una rueda y un tubo de escape y una ventanilla. Es cómo se comunican todas esas piezas para que funcione el coche, para que funcione el motor, para que todo ande. Con los negocios pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo llevo muchísimos años intentando sintetizar todo esto en una metodología, que es la metodología que uso yo en el Plan B, en el Substack, que es un poco lo que estoy intentando transmitir a la gente que quiere emprender. Es decir, entender primero la estrategia. Y esto hay muchas analogías. Está el bosque y los árboles, yo también utilizo el de los tres cajones, y al final lo que nos ayuda es a distinguir entre la estrategia y lo que son los elementos, las tácticas, las herramientas, las plataformas, los utensilios que usamos para implementar la estrategia. O sea, por un lado va la estrategia y por otro lado va cómo tú la implementas. Entonces, lo más importante, y antes de hablar de los tres cajones, hay una capa subyacente que afecta a todo, que es lo que es la inteligencia de mercado. Y esto es la base de todo, y es entender qué valor aportas tú, qué problemas resuelves tú, para quién y todo lo que hay alrededor de eso. Es decir, por qué esto es un problema, cuáles son las consecuencias reales para una persona de no resolver ese problema, cómo es su mundo ideal con ese problema resuelto versus cómo es ahora. Y tienes que entender muy, muy, muy bien a quién nos dirigimos. A ver, con un nivel de profundidad brutal, porque cuanto mejor entendamos a esa persona y el problema que queremos resolver, mejor saldrá todo lo demás. Al final, el marketing es súper sencillo y las ventas. Es como tener un espejo y devolverle a la gente lo que ellos mismos están diciendo. Punto. Da igual que sea Substack, LinkedIn, una página de ventas, un email, da igual. O sea, en el fondo es entender muy bien lo que le está pasando a esa persona por la cabeza y devolvérselo. Punto. Para que diga, esta persona entiende lo que estoy pasando, le voy a hacer caso. Y ya está. Es que es tan sencillo como eso. En todo empieza por tener claro esa capa. Una vez tienes clara esa capa, empezamos con los tres cajones. El primer cajón es la visibilidad. La audiencia. Es decir, primero la gente tiene que saber que existes, porque tú puedes tener una idea maravillosa, una habilidad maravillosa, una experiencia fabulosa para ayudar a la gente X a lograr X resultado o a evitar X problema, pero si nadie sabe que tú sabes eso, pues no sirve nada. Con lo cual, cajón número uno, la audiencia. Dentro del cajón de audiencia, al final no se trata de tener mucha visibilidad en muchos sitios, sino de llegar a las personas adecuadas. ¿Qué metemos en ese cajón? Las fuentes que nos pueden dar visibilidad. Un podcast, un canal de YouTube, LinkedIn, Substack, toda aquella plataforma donde haya ya audiencia, donde haya gente, publicidad en Facebook, intercambios con otra gente, postularte para que te hagan entrevistas en 27 sitios que ya tienen audiencia, todo aquello que te ponga a ti y tu mensaje y tu criterio delante de personas que tienen el problema que tú puedes resolver, eso es el primer cajón. Y no hay una manera correcta. Entonces, tú me decías, joder, Óscar ha empezado con Substack. Bueno, veo que puede ser un canal interesante para llegar a gente nueva, a gente que está entrando en Internet a través del hábito de consumir información
que no saben de embudos, que no saben de historias y que lo que quieren es leer contenido. Como lo que era Medium, esto está inventado, esto es lo que antes era Medium, lo que antes era Pulse, que lo compró LinkedIn, que es que lo que tiene tener 25 años en el sector es que lo has visto ya todo, con distintos nombres de distintas formas. Esto se llamaba Pulse y lo compró LinkedIn y ahora y es otra cosa que se llama Medium. Esto se ha intentado ya muchas veces. Vale, entonces, lo primero es eso, llegar a esa gente con un contenido en una plataforma donde ya esté esa gente. Lo segundo es segmentar a una parte de esa gente que quiera ir un poco más allá. O sea, al final nosotros, si tú una tienda en la calle se pone en la Gran Vía y va a entrar 1, 2, 3 o 5 de cada 1000 personas que pasen por delante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, de momento, para que entren en la tienda. No hablamos de comprar todavía. Entonces, lo que necesitamos es generar confianza, establecer nuestro criterio y que esa gente quiera saber más de nosotros y de cómo podemos ayudarles a resolver ese problema. Ahí, la herramienta principal en ese cajón para mí es la lista de email. Al final, cuando tú tienes una lista de email, pero me vale también una comunidad, cada uno tiene sus pros y sus contras, una lista de Telegram, un foro privado, lo que antiguamente eran los grupos de Facebook. Al final, lo que quiere decir es de cada 1000 personas que a mí me van a ver en LinkedIn, 100 se van a apuntar a mi lista de email o a mi grupo privado de no sé qué o a mi Substack o a mi no sé qué porque quieren tener una comunicación directa conmigo. Y yo puedo comunicarme con ellos de forma bidireccional sin depender de que un algoritmo en un momento dado les muestre mi contenido o no. Por lo tanto, ese es el segundo cajón. A través de ese cajón es donde tú empiezas a nutrir la relación con la gente que ya te ha conocido. ¿Por qué? Porque esa gente está en distintas fases de resolver su problema. Esto, el que quiera ya una discusión académica, que busque Eugene Schwartz, famoso copywriter, y los distintos estados de conciencia que tiene un cliente. O sea, un cliente puede tener un problema, pero distintos grados de conocimiento y de conciencia de ese problema. Entonces, como nosotros no sabemos exactamente en qué punto está cada persona que nos ve y que se apunta a nuestra lista, no tenemos que ir poco a poco dándoles argumentos a esa persona. Eso es lo que se llama nutrir la relación. Y eso se hace a través de esa lista de email. Entonces, poco a poco, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una relación sin depender ya de algoritmos. Ya no es lanzar impactos a lo loco a ver si hay suerte y nos ve el 1% de la gente que nos sigue, ¿no? Ahí es donde tenemos esa lista. Esa lista es ese segundo cajón, ¿no? Y por último ya está la conversión. La conversión al final es, aquí estamos hablando de negocios y lo que tenemos que hacer, hemos convertido visibilidad en confianza y ahora lo que tenemos que convertir es la confianza en ingresos. ¿Cómo se hace esto? Pues una vez más, el negocio no es la afiliación, el negocio no es la membresía, el negocio no es consultorías o servicios o eventos. Todo eso son piezas que podemos incluir en el cajón de monetización. Y aquí, una vez más, hay muchas teorías. Hay gente que dice que tienes que tener un solo producto y enfocarte en vender solo ese producto. Yo soy más de la idea de que tienes que tener una escalera de productos. ¿Por qué? Porque la forma de maximizar tus ingresos es darle el mayor número posible de oportunidades a la gente que te sigue para que te compre algo. A lo mejor no todo el mundo te va a comprar un programa de 5.000 euros, ni un curso de 300 o de 700 o de 100 o de 50, o no va a pagar, yo qué sé, 80 euros por una entrada por verte en un webinar o en un directo físico presencial, o 9 euros por un libro, o 1 euro por un no sé qué. Entonces, cuantos más productos y servicios ofrezcas que puedan resolver distintos problemas en distintas fases y con distinto nivel de implicación tuya dentro de esa lista, pues al final lo que vas a hacer es maximizar el rendimiento de esa lista. Entonces, esos son, en resumen, los tres grandes cajones y nosotros como emprendedores unipersonales solo tenemos que hacer dos cosas. Uno, abrir el grifo. Ahora, cuanta más gente nos vea, al final todo va goteando como en cascada. Si todo se mantiene igual, oye, pues te ven 1000 personas, 100 se apuntan a tu lista, 10 compran. Resumiendo, ¿vale? ¿Cómo puedo yo crecer mi negocio? Bueno, si en lugar de 1000 personas me ven 10.000, pues en vez de eso, 1000 se apuntan a mi lista y 100 compran, todo se multiplica. O lo que puedo decir es, bueno, mientras me sigan viendo 1000 personas, pero voy a conseguir que en vez de 100 se apunten 300 a mi lista. Y que de esas 300, en lugar de que compren un 10%, en lugar de que compren 30, que compren 60. ¿Cómo? Mejorando la conversión, mejorando los asuntos, mejorando los emails, ofreciendo mejores productos, haciendo mejores páginas de venta. Pues tenemos en realidad dos grandes palancas. La palanca del grifo y la palanca de la optimización. Y eso es todo lo que hacemos en nuestro día a día. Eso es lo que hacemos. Trabajar volumen
para que entre más agua desde la palanca número 1 de la visibilidad, entender continuamente mejor a nuestra audiencia, porque cuanto mejor la entendamos, más optimizados van a estar todos los mensajes, y luego ir toqueteando cada pieza de esta secuencia para que la conversión en cada fase mejore. Y esto es un poco el resumen. Yo lo que suelo ver, Óscar, fíjate, es que el principal error suele ser quedarnos en el primer cajón, en la Ujú, visibilidad, porque no sé, nos confundimos, o la mayoría de la gente se confunde en que ese es su principal trabajo, ujú, ¿sabes? Y se creen que son, pues, creadores de contenido, como si eso ya en sí fuera su trabajo, que también los hay, ¿no? Y hay gente que se dedica solo a crear contenido, pero como si, el hecho de cómo a mí me gusta más llamarlo comunicación en redes, porque al final pienso que estoy comunicando mi negocio, ujú. pero se quedan en esa parte de visibilidad y claro, y prueban 1000 cosas, algoritmos, no sé cómo funciona este algoritmo, me voy a esta red social, me voy a la otra, Sí. formatos, etcétera. Entonces, yo siempre, eh, defiendo mucho que esa fase de visibilidad nos lo tiene que poner muy fácil. O sea, Ujú. tiene que ser un tipo de comunicación que a cada creador le facilite muchísimo Sí. o le permita, pues, sacar y fluir, pues, las ideas de una manera, pues, como ahora, por ejemplo, estamos tú y yo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, yo soy defensora del line en Substack, ¿por Sí. qué? Porque he descubierto que este formato, para mí es, muy sencillo, aquí no interviene ni la IA, ni interviene nada, son ideas que van Ujú. fluyendo y luego esto se puede expandir, muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de las que yo he encontrado, aparte del formato escrito, pero yo creo que todo el mundo, todos los emprendedores deben encontrar una manera fácil para no quedarse ahí, enquistados en esa visibilidad y nunca seguir, como dices tú, Sí. pues, con las demás piezas, O sea, para ¿no? mí hay varias cosas importantes aquí y una de ellas, la primera es el equilibrio. El equilibrio quiere decir que aunque en determinados momentos de tu actividad vas a tener que potenciar unas áreas que, más que otras de estas tres cajones, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que creas un infoproducto digital, dices, bueno, pues mira, yo he hecho ya 100 consultorías, entonces ahora voy a intentar paquetizar esto en un curso. Bueno, pues la primera vez que hagas eso vas a, digamos, vas a el cajón ese va a estar desproporcionado porque vas a tener que dedicarle más tiempo y energía a crear un infoproducto, a grabarlo, a editarlo, a hacer una secuencia de ventas, a hacer una página de ventas. Todo eso entra en el cajón de la conversión. Entonces, durante un tiempo, los otros dos cajones van a cojear un poco. A lo mejor no puedes mandar tan buenas comunicaciones a la gente que ya conoces en tu lista, no puedes hacer grandes acciones para captar visibilidad, pero durante un tiempo lo que estás es dedicándote a esa pata. Pero al final, a largo plazo, las tres tienen que estar equilibradas porque, como bien has dicho, generar mucho contenido con la idea de tener más y más y más visibilidad, pero luego no hacer nada con ese contenido, no llevarte a una parte de esa gente a una plataforma que controles tú, como puede ser el email, no nutrir la relación con esa gente para que te acaben comprando algo y no tener nada inteligente que venderles, tampoco te va a aportar nada hoy en día, ¿no? Entonces, pero de la misma forma que gente que empieza el negocio vendiendo un servicio. Y cuando no tienen audiencia, no tienen lista, no tienen confianza, no tienen autoridad, no tienen nada y empiezan directamente por el último paso. O sea, lo uno es tan malo como otro, ¿no? O gente que empieza creando 27 lead magnets y 75 secuencias automatizadas de email, pero no tienen ni audiencia ni nada que vender al final. Entonces, la clave ahí, la primera clave es el equilibrio de todo. Y lo segundo es el error de pensar que cuantos más seguidores y más visibilidad y más likes estés teniendo en esas plataformas, mejor. O sea, ¿por qué la gente se abre 27 cuentas en todas las plataformas? ¿Por qué la gente dice, no, pues si estoy posteando una vez por semana, voy a postear dos o tres o una al día? Porque ven la gráfica de followers y ven que no suben. Entonces dicen, pues así no puedo crecer, con lo cual, pues si antes publicaba 5 tengo que publicar 50. Pero es que ese no es, eso sí no es el enfoque. O sea, si es que hace poco en el propio Substack, yo creo que de lo último que publiqué era eso, es decir, la visibilidad por sí misma no es lo que necesitas. Recuerda que lo que necesitas es una visibilidad que se vaya a traducir en suscriptores que quieren saber más de ti, que a su vez puedan estar dispuestos a comprarte algo. Por lo tanto, es más importante generar menos contenido, pero mucho más enfocado en resolver problemas que en más y más y más y más, porque sobre todo hoy en día que la IA nos hace todo el contenido que queramos y eso ya no aporta mucho. O sea, el decir voy a publicar 3 veces al día en Twitter o en
no sé, es que ya no aporta nada. Entonces, esos son, yo creo, dos grandes cosas que hay que tener en cuenta. O sea, no somos creadores de contenido. En Estados Unidos se llama el Creator Economy. El Creator Economy no es el Content Creator Economy, es el Business Creator Economy. No es el creador, es el que crea, pero el que crea un sistema. No crea contenido, crea un sistema. El contenido es una parte del sistema que alimenta la primera pata, que es la visibilidad. También tienes que crear una relación y también tienes que crear productos monetizables. Entonces, sí, vale, soy creador. ¿Y qué creas? ¿Podcast, vídeos? No, eso está muy bien, pero todo eso estás creando para tener visibilidad. ¿Qué creas en los otros cajones? Porque eso también hay que crearlo. Y eso es lo Total. que se olvida muchas veces. Sí, el equilibrio, tú lo has dicho, es lo más importante y ser conscientes de que existen esos 3 cajones, que los 3 hay que nutrirlos y que si en un momento dado tienes que bajar la parte de visibilidad porque estás creando producto, pues, está genial. Sí. Y yo, bueno, como siempre digo, lo comunicas. Yo, por ejemplo, justo la semana pasada comuniqué a mi audiencia Ujú, que voy a pasar de escribir 4 o 5 emails a la semana a escribir 2 este mes. claro. ¿Por qué? Porque estoy creando, pues, una formación que van a recibir dentro de poco, ¿no? Pues, bueno, está bien, al final, pues somos negocios unipersonales, somos marcas personales y la comunicación, al final, para generar también precisamente esa confianza, es Ujú, lo primero. Y hablando de Substack, que ya ha salido aquí el tema, te estaba escuchando lo de los 3 cajones y pienso: "Ostras, es que qué bien lo están haciendo", porque es como que cubren esos 3 cajones de alguna manera, ¿no? Está ujú, cubriendo la parte de la visibilidad, la parte de la newsletter, porque es que la gente puede dar un paso más y dejarte el email. eso es. Y por Y la otra parte, monetización. estás facilitando la monetización porque puedes monetizar Es una esa oferta membresía, en muy realidad. bien. Sí. Entonces, claro, corremos el peligro, entre comillas, de quedarnos a vivir aquí, que yo casi, Mm, casi vivo aquí, pero también es verdad que no hay que olvidar que, bueno, que al final es una plataforma, no es el negocio en sí aquí, ¿no? Y que, tenemos que tener, pues, esa visión de que hemos dicho al principio, ¿no? De saber hacia dónde vamos, ujú, si voy a la sierra, voy a la sierra, ¿no? Y no pensar que nuestro objetivo es venir aquí mm, a vivir a Substack al mm. final, ¿no? ¿Cómo ves tú lo de centrarte solamente en un lugar A o ver, yo, sector? yo creo que al final tiene beneficios y tiene inconvenientes. Es sencillo porque, digamos que te cubre, como tú bien has dicho, lo que es los 3 cajones, lo que es la visibilidad, porque tiene una audiencia propia y tiene un sistema de recomendación, y de la misma forma que tú subes un vídeo a YouTube y sin hacer nada la gente va a descubrir ese vídeo por las propias recomendaciones de YouTube, por las búsquedas en Google, porque la gente va a YouTube a buscar, ese vídeo va a tener views, muchas, pocas o lo que sea, pero va a tener views porque ya hay una audiencia. Bueno, pues en Substack partimos de que ya está. No solo es una plataforma de publicación como WordPress, o sea, tienes la posibilidad de publicar y que automáticamente te descubra la gente, con lo cual esa parte la tienes cubierta. Tienes la parte del email y tienes la otra. Entonces, a mí, por concepto, por principio general, depender de una sola plataforma para todo me asusta un poco. ¿Por qué? Bueno, pues por el riesgo de que por alguna razón cambien las cosas y de repente, bueno, pues una de las patas deje de funcionar o te quedes fuera en cualquier momento, ¿no? Entonces, para mí, lo más peligroso de Substack, perder el control de tus suscriptores. Entonces, para mí, si vas haciendo copias de seguridad, te vas descargando esos suscriptores que tienes, pues no hay mayor problema. El día que quieras los pasas a una lista externa y GetResponse o iWeber o cualquier otra plataforma, y ya está, puedes seguir comunicándote con esa gente y seguir generando visibilidad en otras plataformas como LinkedIn o YouTube o lo que surja, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es entender muy bien primero esos 3 cajones, ¿no? Y en el fondo la gente ya está buscando muchas alternativas, porque mucha gente está usando Substack, y antes de activar, por ejemplo, las suscripciones, está vendiendo infoproductos que tiene en otro sitio. Yo estoy 100% seguro que Substack de aquí a nada, si no lo está haciendo ya, pues yo tampoco conozco mucho la plataforma, te va a permitir vender infoproductos sueltos, no solo suscripciones, está claro, o sea, va a tener esa posibilidad. O sea, yo pondría la mano en el fuego seguro, porque es lo que les falta, no solo la recurrencia, pero que la gente pueda vender un infoproducto dentro de Substack. Entonces, lo importante es que tú entiendas que tú ahora mismo tienes esos 3 cajones y que ahora mismo los tienes todos, digamos, en Substack. Pues, ¿cómo puedes minimizar ese riesgo? Bueno, pues probar vender productos o servicios fuera de Substack y que tú no dependas exclusivamente de la monetización de Substack y que el día de mañana te diga, pues ahora no, o como pasó en su día con AdSense. Decir, oye, pues vas a ganar mucho dinero con la publicidad de YouTube. ¿Y qué pasó al final? Pues que todos los youtubers se fueron a Twitch
y ya está. Entonces se fueron a Twitch y consiguieron la audiencia en Twitch y la monetización en Twitch y ya está. Y los brand deals y los acuerdos y ahora pues lo que han dejado de ganar por la publicidad de AdSense ahora lo están ganando con los Prime y las suscripciones de Prime en Twitch. Bueno, ya está, pero al final siguen teniendo el equilibrio, o sea, no perdieron la audiencia al 100%. Entonces lo importante es tener siempre ese backup. Es decir, no estar 100% metida y vivir solo en un Substack. De la misma forma que antiguamente la gente que solo dependía de Facebook para la audiencia, a mí eso me parece el mayor chimo de la historia que se ha hecho a nivel corporativo. Es decir, cómo Facebook construyó Facebook gracias a empresas que le decían a la gente, síguenos en Facebook. Nike, McDonald's, los coches, o sea, todo el mundo, síguenos en Facebook, síguenos en Facebook. Y cuando tenían millones de seguidores en Facebook, Facebook les cortó la capacidad de comunicarse con ellos si no pagaban por publicidad. Cuando ellos son los que habían arrastrado a toda la gente a unirse en Facebook. La gente no se unió a Facebook porque sí, se unió a Facebook para estar con McDonald's, para estar con Starbucks, para estar con sus amigos, para estar con no sé qué. Cuando entonces de repente te hacen eso, todo lo que es el cajón de la visibilidad te lo fastidian. Entonces, si tú hubieras tenido una lista de email mandándote gente de Facebook a una lista de email, no es el fin del mundo. Si tú dependías de la visibilidad en Facebook para vender, tenías un problema. Lo mismo con el SEO. Lo mismo con el SEO. ¿Qué pasa ahora cuando no hay contenido en la primera página de Google? Toda la gente que dependía única y exclusivamente del SEO, ¿qué hacemos ahora? No, es que ahora hay que optimizar para LLMs. Bueno, sí, ¿sabes? Sí, vale, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Sabes? Mientras tanto, ahora que buscas en Google emojis de no sé qué y te lo saca Google, viaje de no sé qué y te lo saca Google, las rutas de viaje. El otro día no sé qué busqué y ya también me lo sacó Google orgánicamente. Bueno, cotizaciones de bolsa, por supuesto, cambios de moneda, o sea, todo lo que... Y ahora con la visión IA, ya está. Ya no, el SEO ya no vale. Entonces, si tú dependías del SEO para tu visibilidad, pero bueno, por lo menos si tenías luego tu lista y tenías tal, dices, bueno, oye, que Google me ha caído, pues yo tenía una clienta, Google le cayó, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar YouTube, ya está, bueno, pero sigue alimentando su lista y tiene sus productos, ya está. Que se te cae una pieza dentro del cajón de audiencia, metes otra. Claro, el problema es que si se te cae Substack, se te caen todas. Ese es el riesgo. Entonces, Claro, lo que está haciendo muy bien Substack referente a esto es como que facilita mucho que la gente no se quede solo aquí. O sea, yo creo que nos quedamos aquí porque nos gusta, pero a la vez nos lo pone muy, muy fácil, porque, o sea, yo no he visto ninguna otra plataforma que con un clic te expanda tu contenido en YouTube, en todas las redes de podcast que existen. mm, No sé, como que es como si la filosofía de no tengo miedo a que te vayas, porque sé que estarás aquí. Entonces, si quieres, expande todo lo que has creado fuera. Yo te hago los clips, te doy los formatos en horizontal, en vertical, como lo no, quieres. pero Pues, porque Substack ha entendido perfectamente que el valor está en el email. O sea, ha entendido lo que los otros no han entendido, porque precisamente claro. YouTube, Facebook, LinkedIn lo medio intentó, porque te dio la posibilidad de crear newsletters, pero Mm, no con todas las opciones de envío de Substack. Substack ha entendido que el valor realmente para el creador es tener control a través de la lista de email, por eso le da igual, te está facilitando, porque lo que quiere es traerte a toda la gente de YouTube, traerte a toda la gente de LinkedIn, traerte a toda la gente de TikTok, traerte los de Instagram Live y mandarlos a la lista de Substack. Lo que quieren es que la gente entre en tu lista de Substack. Porque ahí es donde claro, está el poder, lo demás depende de algoritmos, o sea, les da igual. total. Claro, lo que quieren es como un sifón que chupe realmente de todos los usuarios de todas partes, por eso te facilitan. Necesitan que más gente entre en el ecosistema de Substack, porque al final esa gente que ve esta entrevista en YouTube, que a lo mejor curiosamente está paseando por YouTube y ve esto, va a clicar, va a llegar a tu Substack o al mío y ¡pum! Ahí van a dejar el email. Y luego esa gente se puede suscribir y quien va a ganar dinero es Substack. O sea, Substack le está robando gente de dinero a todas las otras plataformas, facilitándote a ti que compartas tu contenido ahí. Claro, por eso lo hacen. Exacto. Sí, 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 han sido súper listos, lo hacen genial. Y sí, luego sí. el tema del algoritmo que hay aquí, que al contrario que las demás, al no tener publicidad dentro Ujú. de Substack, lo que potencia es el buen contenido, porque claro, ellos ganan dinero del porcentaje de las suscripciones de pago. Mm. Entonces, al final, ¿qué quieren? Pues que la gente tenga comunidades, que potencia a la gente que escribe, no quiere el scroll rápido, eso no le interesa, ¿no? Como en otras plataformas que hay publicidad y te potencian pues el scroll. Bueno, Substack está intentando es casi como montar una red de periódicos aprendiendo de los errores que cometieron los periódicos. Vemos ahora que todos los periódicos están intentando construir listas de suscriptores de pago y Substack empezó con los suscriptores desde el principio. O sea, es decir, si tú quieres leer este periódico desde el principio, te estamos empujando a que te suscribas.
Y es decir, ya hemos visto lo que hicieron los periódicos, mucho contenido muy bueno, los blogs, los portales que hemos hablado antes, mucho contenido muy bueno, y luego cuando se dieron cuenta de, oh mierda, la publicidad no nos está rindiendo lo de antes, necesitamos venderle a los lectores otras cosas. ¿Cómo? No podemos servirles publicidad, están los pop-ups, los bloqueadores de todo, necesitamos su email. Oh mierda, pues vamos corriendo ahora a intentar captar suscriptores. Substack lo ha hecho al revés. Desde el primer momento tiene esas listas de email de todo el mundo que lee y que consume y que produce. Tiene todos los emails de consumidores y de productores. Lo tiene todo. Entonces, tienes el control del email. Un view no vale para nada. O sea, que YouTube diga, este vídeo tiene 1 millón de views, ¿qué más da? Si no sé quién es ni tengo forma de impactarle en otro sitio. Substack tiene los emails de los que consumen y de los que leen. Entonces, eso ya, o sea, los que consumen y los que crean. Y eso ya es muy potente porque te da también mucha capacidad, pero bueno, hay mucho que ver. Substack ha hecho otra cosa muy inteligente que es cerrar el círculo. Yo hasta ahora el mayor problema que tenía con gente que quería montar un negocio personal y que hacíamos consultorías y mentorías y todo esto, ayer mismamente con una persona que además he visto que está aquí en el grupo, con el tema WordPress. El tema de la gente, el problema eterno era el montar la página web, integrar los formularios de email, crear una landing page para el lead magnet, cogerse una herramienta como ActiveCampaign o GetResponse, que al final es dinero, ¿sabes? Hasta que lo empieces a rentabilizar. O sea, yo pago casi $150 al mes por mi plataforma de email. Estoy encantado, pero claro, o sea, o sea, eso no se monetiza nada más llegar. Entonces, ¿cuál era el gran bloqueo de la gente? Era crear la web. O sea, podían crear contenido en LinkedIn, podían hacer así el chorra en todas las redes sociales, pero luego a la hora de vender no podían. ¿Por qué? Porque no tenían web. O sea, no tenían suscriptores, no tenían lista de email, no tenían una landing page. Entonces, tenían que parchear 1000 cosas. Empezó a surgir herramientas como Wix o como, yo qué sé, todas estas que te permiten los constructores estos de páginas web que funcionan, pero luego tenías que integrarlo vía API con el GetResponse de turno. O sea, Squarespace era otra. No es fácil. ¿Qué han hecho estos tíos? Han quitado el problema de tener que hacer la web. No necesitas WordPress. Y esto es lo más importante de todo, porque yo ya estoy viendo mucha gente que no tiene web, tiene el Substack. El Substack es la web. Entonces, ahora es increíblemente cutre. O sea, me sorprende con el potencial que tiene, las pocas opciones que te dan de personalizarlo y tal, que yo me las vi canutas para el grid, que si el grid, que si el menú, que si... Pero, claro, a nada que ya puedes hacer landing pages, puedes crear páginas estáticas, ya lo puedes tener todo en Substack. No necesitas ya tener una web. Lo tienes todo. Y además funciona muy bien el SEO, porque además funciona de blog. Claro. De cada post puedes arreglar el SEO. A mí me posiciona, o sea, yo en Google ahora mismo encuentro cosas mías mucho antes de... Sí. Y además tienen otra cosa que si me apuras te evita el tema incluso el lead magnet, porque tú directamente puedes compartir un post, ponerlo cerrado solo para suscriptores, aunque sean gratis, y ya tienes un lead magnet, no tienes que complicarte la vida. Es decir, yo ya puedo promocionar un post en el que lo creo como si fuera un lead magnet, es decir, te voy a dar las 10 claves para montar la estructura perfecta para crear un podcast, dejo en abierto la introducción y luego lo cierro solo para suscriptores y lo que hago es que promociono eso por todas partes. Si quieres leerlo entero me tienes que dejar el email. No necesito ni crear un lead magnet, ya lo tengo ahí. Entonces, claro, si entiendes las piezas y tal, dices, bueno, ¿cómo me puede servir esta herramienta? Bueno, me puede servir para hacer esto directamente. Entonces, sí, o sea, es tan bonito que asusta por donde pueda salir. Sí. Eso te iba a decir, es tan bonito que da miedo como quedarse a vivir aquí, ¿no? Sí, Por eso te preguntaba. Entonces sí. es como que, bueno, hay que ver la salida por si acaso, pero mientras esté bien, disfrutemos. Claro, o sea, nosotros tenemos que aprovechar las herramientas como se van a aprovechar ellos de nosotros. Exacto. Ahora, con precaución. ¿Y qué es lo más valioso que hay? Bueno, el contenido tuyo, pero el contenido entiendo que no es problema, porque antes de subir un post a Substack, o sea, en el peor de los casos los estás recibiendo por email, con lo cual tú mismo estás, ¿sabes? Si mañana te cierran el Substack, o sea, te quiero decir, si mañana te cierran el Substack, ¿qué es lo más importante? Tu contenido y los suscriptores. Los suscriptores, claro. Y el contenido, porque ese contenido, para que puedas replicarlo en otros sitios, ¿sabes? Si quisieras, pero asumiendo que no tienes un borrador en Word o en lo que sea de esos posts o de esos audios o de esos vídeos. Tener el contenido, porque eso luego siempre se puede trasladar a otra plataforma en el caso de que hubiera que hacerlo o crear otra cuenta o crearla. Y segundo, los emails. Entonces, si tú tienes eso protegido,
bueno, es asumir un riesgo, como todos asumimos, por otro lado, en cualquier plataforma, ¿sabes? El problema es que allí asumes el riesgo con todo. O sea, es decir, yo puedo hacer el tonto con el email y me pueden cerrar la cuenta de mi plataforma de email marketing. Bueno, pero no me han quitado la audiencia en LinkedIn y no me han quitado todos los cursos y todos los servicios. Bueno, tengo copias de periódicas de mi lista de email y ya está. Me la llevo a otro sitio. El problema es que te quiten todo, ¿sabes? Tu monetización, tu tal. Por eso es bueno tener esas alternativas pensadas. Te quitan el sistema que has creado durante un Substack, tiempo. claro. Claro. Substack te dice, vale, yo te voy a dar todas las piezas que necesitas para todos los cajones. Pero igual que hay otras empresas como esta, la del Go High Level y todas estas que están surgiendo, Hotmart está intentando, empiezan por la monetización y van hacia atrás. Empiezan diciéndote, toma, yo te voy a dar las herramientas para que vendas online y luego voy a darte las herramientas para que tengas una lista de email y luego voy a darte las herramientas para que tengas una web. Substack ha ido un poco al revés. Te da las herramientas para que tengas tu blog con tu newsletter y poco a poco irá extendiendo las herramientas de monetización. Entonces, al final, todo el Go High Level igual, empieza como una plataforma de monetización que está bastante de moda, lo que intentó montar en su día Russell Brunson también, que tenía una plataforma de estas que, luego el Catra, que intentaban todo, pero ninguna tenía el ecosistema de contenido, ninguna. Ninguna ha tenido todo eso y además el ecosistema de contenido. Exacto. Blog, newsletter, monetización y además audiencia. Y los live, que los está potenciando muchísimo. De hecho, acaba de sacar también el Substack TV para poderlo ver en la tele. O sea, ya... Claro, entonces esto es difícil que sea, también es difícil, hay que entender que seas muy bueno en todo. O sea, tú no puedes, Substack nunca va a tener las capacidades de email que tiene mi plataforma de email marketing. Entonces, de saber, de llegar a un nivel de granularidad de quién te clica, de quién no, de cómo hacer secuencias solo para la gente que haga esto, te puede dar suficiente para el 80% de los casos. Y ya está. Blog, pues no va a tener las funcionalidades de una página de WordPress con los plugins y todo lo que te dé la gana. Y por mucho que te permita vender una membresía, pues nunca va a ser como montártelo con un Hotmart o con un membership. O sea, no va a tener las funcionalidades que tienen todas por separado, pero te dan la comodidad de la integración. Entonces, bueno, es estar atentos y ver un poco. Claro. A ver cómo vamos por aquí, a ver cómo vamos disfrutando mientras todo esto dure así. Sí, claro que sí, hay que aprovecharlo y luego ya está, saber que nada es, Eso es. que las cosas al final luego van bajando y van cambiando y el negocio no es Substack, el negocio no es LinkedIn, el negocio no es YouTube. Exacto. Eso es lo que no hay que olvidar. Eso no hay que olvidarlo, sí. Bueno, Óscar, esto ha sido una auténtica masterclass como para tomar apuntes. No, que lo tenías muy bien enfocado, además, con preguntas muy concretas y eso siempre facilita mucho tratar un tema muy, muy concreto. Bueno, he ido fluyendo también, porque es muy sencillo hablar contigo, así que ha sido genial. Siempre termino haciendo la misma pregunta al final, a ver qué me dices tú, porque me encanta escuchar las respuestas. Hoy, Óscar, para ti, ¿qué es el éxito? Dormir tranquilo por las noches. Ay, me encanta. En todos los sentidos. Yo creo que eso cubre todo. Cubre todo, lo que haces, lo que ganas, lo que dedicas el tiempo. Para mí eso es la clave. No arrepentirte de nada y dormir a gusto, a pierna suelta. Me encanta porque todo el mundo dice respuestas diferentes, pero nadie me ha dicho algo similar, así que... Sí, no te falta nada, ni te falta nada, ni te sobra nada. Ya está, ¿qué más quieres? Totalmente. Muchísimas gracias, Óscar, a todas las A ti. personas que estáis por aquí. Una barbaridad, nunca había tenido Que un... me habías dicho tú 10 o 15. Sí, sí, yo Hemos antes de tenido picos vacaciones de... Sí. le he dicho, bueno, Óscar, a ver, yo suelen entrar como 20 personas, como Sí. máximo, tal. Bueno, yo cuando he visto entrar a 150, pues... O sea, ya ha habido picos de más de 200, o sea que estoy muy bien. Sí, más de 200 Pues ha nada, habido. me alegro Maravilloso. mucho y bueno, vamos a ver cómo va esto, estaremos observando. Exacto. Y nada, todas las personas que veáis también el replay, si estáis en YouTube, pues dadle por ahí a suscribirse y las personas que estáis aquí también en Substack, pues ya sabéis que le dais ahí en los enlaces que le dé por ahí y os unís a la Juga Branding y os unís a el plan B de Óscar. Muchas gracias. A ti por la invitación, ha sido un placer, muchas gracias. Adiós. Gracias a Hasta todos. luego a todos, adiós. Hasta Adiós. luego.